Hola, queridísimos amigos. Voy a empezar con la letra de una canción. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. ¿Se acuerdan de la poesía del cantante Paco Ibáñez? A la gente no le gusta dudar e investigar porque es muy incómodo, ya que procedemos de una cultura católica de dogmas absolutos y autoritarios de obligada creencia y cumplimiento. Artículo de opinión. Diversificando las fuentes. Es sabio contrastar todas las fuentes. No se debe depender de una sola fuente. Hay fuentes que mienten constantemente. No es bueno depender de un solo maestro. No es objetivo depender de una sola escuela. Es conveniente comparar todas las creencias. Se aconseja también diversificar las fuentes de ingresos. La duda metódica es el principio de cada ciencia. Esto consiste en no casarse con nada ni con nadie. La verdad es un diamante que tiene muchas caras. El dogmatismo es la imposición de unos postulados. Todas las dictaduras políticas se basan en el miedo. En nombre de esta emoción se cometen barbaridades. La autoridad está en crisis porque nadie cree en nada. Hablan de que se avecina una gran inflación mundial. La objetividad científica es incompatible con el miedo. El origen de todo mal está en el miedo y en la ignorancia. La puerta de entrada al lado oscuro de la fuerza es el miedo. El miedo lleva al lado oscuro porque no es compatible con el amor. No pido a nadie que crea en nada, sino que lo acepte como posibilidad. Derriba las estatuas de la reina Victoria y de la reina Isabel en Canadá. El precio de la electricidad bate su récord anual este sábado en España. Confinados en un hotel de Malta, 31 universitarios vacunados de España. Estados Unidos gana 850.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo sube al 5,9%. Un solo tuit de Elon Musk hace que se dispare el precio del hijo del Dogecoin. Estados Unidos entrega su base aérea de Bagram en Afganistán tras 2 décadas de guerra. Comenzamos. Uno de los principios básicos del periodismo consiste en diversificar las fuentes de información para abarcar el espectro más amplio posible de datos informativos y no fiarse de una sola fuente. Eso mismo es lo que yo trato de hacer cada día. Por eso reviso cada día agencias, periódicos y sitios web en busca de noticias importantes, porque la verdad es un diamante que tiene muchas caras. La fuente de información es el origen de los datos de una noticia. Puede ser una agencia de noticias, una oficina de información, una persona relacionada con el hecho noticioso o distintos organismos. Desde una perspectiva académica, periodística o de teoría del conocimiento, una fuente de información se refiere a informaciones recogidas de manera consciente por individuos u organizaciones con el fin de poder controlar, vigilar o documentar hechos importantes para el individuo o la sociedad. En la teoría de la información y telecomunicación se denominan fuentes de información a cualquier origen de información susceptible de ser representado mediante una señal analógica o digital. De forma general, cualquier magnitud física puede ser representada mediante señales, como podría hacerse a través de la digitalización. El objetivo es poder procesar, almacenar o transmitir la información que suponen las alteraciones del medio, así como otros diversos tipos de documentos que contienen datos útiles. Pero la diversificación no solo se puede aplicar al periodismo, sino que además es conveniente diversificar las fuentes de ingresos y de inversión. Bajo el principio de no poner todos los huevos
en la misma cesta. Y hasta los consumidores diversifican sus fuentes de información a la hora de seleccionar un artículo, ya que cada vez recurren a más fuentes para recabar información si tienen que comprar o no un producto. Hay fuentes de información que mienten una y otra vez porque constantemente están dando fechas que nunca se cumplen. Por eso he dejado de confiar en sitios como República Restaurada, Crónicas del Dinar y Operación Revelación, aunque de vez en cuando puedo seleccionar algún dato publicado que me parezca creíble. No dudo de la buena fe de Judith Bington y de otros informadores conocidos sobre el reajuste de las divisas, pero es posible que no sean conscientes de que están siendo engañados por sus fuentes, e incluso de que pueden ser mal informados por la coalición para despistar al enemigo. Nunca esperen que se diga la verdad en una guerra por razones estratégicas. Independencia informativa. Esto mismo se puede aplicar no solo a las noticias mundanas, sino también a la información esotérica o espiritual que llega en forma de mensajes canalizados, maestros o escuelas espirituales. Cada mensaje puede tener unos párrafos interesantes que selecciono y también mucha literatura farragosa. Cada maestro espiritual puede aportar enseñanzas interesantes, pero también puede arrimar el ascua a su sardina. Es bueno aprender de todos los profesores, igual que cuando uno estudia una carrera, pero no es bueno depender de un solo profesor, ni mucho menos endiosarlo. Cada profesor conoce lo que ha investigado, pero ignora lo que no ha estudiado, porque no existe la omnisciencia en el ser humano todavía. Cuando se contrastan diferentes fuentes, uno descubre que a veces coinciden y a veces discrepan. Esta discrepancia suele ser el mayor problema porque obliga a investigar quién lleva razón, y cuando no se consigue averiguar, se genera la desconfianza, la duda y la incertidumbre, cosa bastante infrecuente en cualquier buscador de la verdad. Pero a veces la duda suele estar más cerca de la verdad que cualquier afirmación absoluta basada en una sola fuente. Ya sabemos que vivir en la duda es muy incómodo, pero también es lo más honesto cuando no tenemos información suficiente. Duda metódica. La duda metódica es el principio de la ciencia. Por eso, cuando alguien intenta imponernos la ciencia como si fuera un dogma de una iglesia, está faltando al principio de la propia ciencia, que es el escepticismo y el derecho a investigar por uno mismo y sacar sus propias conclusiones. Este principio se viola mucho más cuando existen organizaciones mundiales que intentan ser los portavoces de la verdad absoluta, como si fuera el Vaticano. La duda metódica es un método y principio para llegar a una base de conocimiento cierto, desde dónde partir y cómo fundamentar otros conocimientos del mundo. René Descartes, o René Descartes, popularizó este método en el siglo XVII. No obstante, son notables y numerosos los escritos y los filósofos anteriores que coinciden en formulaciones parecidas, no sólo en su contenido, sino también con similitudes, que sugieren fuertemente que los pudo haber tomado como fuente de consulta e inspiración en su propia filosofía. Descartes expone que su objetivo es encontrar verdades seguras, tangibles y fácticas de las cuales no sea posible dudar en absoluto. Verdades evidentes que permitan fundamentar la edificación del conocimiento con absoluta garantía. El primer problema planteado es cómo encontrarlas, y para resolverlo expone el método de la duda. En este método, la cuestión preliminar y fundamental es la de decidir por dónde empezar la búsqueda. La respuesta y el primer momento de este proceso de búsqueda del conocimiento verdadero es la llamada duda metódica. La duda
Perdón, aquí tenía un error. La duda metódica consiste en descartar cualquier supuesto no seguro del que se pueda dudar. Si ésta existe, este supuesto podría ser verdadero o falso. No permitiría construir sobre él el conocimiento. Duda razonable. La duda razonable es un principio jurídico que también nos enseña a movernos por la selva de la incertidumbre. La evidencia que está más allá de la duda razonable es el estándar de evidencia requerido para validar la condena criminal en la mayoría de los sistemas acusatorios. Generalmente, el fiscal tiene la carga de la prueba y se le exige probar su versión de los hechos conforme a este estándar. Esto significa que la proposición que es presentada por la Fiscalía tiene que ser probada en la medida en que no podría haber ninguna duda razonable en la mente de una persona razonable sobre si el acusado es o no culpable. Todavía puede haber una duda, pero solo en una medida que no afectaría a la creencia de una persona razonable acerca de si el acusado es o no culpable. Más allá de la sombra de una duda, es a veces utilizado como prueba razonable, pero esto se extiende más allá del último, a una dimensión que puede ser considerada un estándar imposible. El término duda razonable es, por lo tanto, el usado. Si la duda afecta a la creencia de una persona razonable sobre si el acusado es culpable, el jurado no es satisfecho más allá de la duda razonable. El significado preciso de palabras como razonable y duda se define normalmente dentro de la jurisprudencia de cada país. Dogmatismo. Este principio de la duda metódica y razonable también se viola cuando un investigador se agarra a una sola teoría para explicar un fenómeno como si fuera la única explicación. Si algo he descubierto es que cada efecto puede tener distintas causas concomitantes que se unen de modo sincrónico, porque la realidad es mucho más compleja de lo que pensamos, aunque intentemos simplificarla. El dogma, en la teoría del conocimiento, es un conjunto de creencias que no admite réplica. Es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión que no se basa en el conocimiento interno, sino en algo supuestamente revelado por una autoridad externa de obligado cumplimiento e incluso penado en la Edad Media. Ya saben ustedes cómo lo penaban, con la hoguera. El dogmatismo es una presunción de quienes quieren que su doctrina o sus aseveraciones sean tenidas por verdades absolutas. También es una concepción filosófica opuesta al escepticismo, la cual considera a la razón humana capaz del conocimiento de verdades absolutas. La objetividad científica es absolutamente incompatible con el miedo y la manipulación, lo que explica los engaños y errores que existen actualmente. Cuando uno actúa desde el pánico, comete errores constantemente, y el primero es violar la libertad del ser humano. Por eso me atrevo a decir que el origen de toda maldad está en el miedo y en la ignorancia. El miedo te lleva al lado oscuro porque no es compatible con el amor. Todas las dictaduras políticas del mundo se basan en la explotación del miedo y en nombre de esta emoción tan negativa se podrían cometer barbaridades. Como vimos en las películas de Star Wars o la Guerra de las Galaxias, la puerta de entrada al lado oscuro de la fuerza es el miedo. Distopía. Según George Orwell, entre comillas, una sociedad se vuelve totalitaria cuando su estructura se vuelve artificial, es decir, cuando su clase dominante ha perdido su función, pero logra aferrarse al poder por la fuerza o por el fraude. La gente no sabe el valor que tiene la libertad hasta que se acaba. La libertad se vuelve aún más preciosa por el recuerdo de la servidumbre. No espere hasta que la libertad se acabe para disfrutar, valorar, apoyar, proteger
y aprovecharla al máximo. Firmado Marco Tulio Cicerón. Cuando, como dijo el filósofo Gottfried Leibniz, todo sentimiento es la percepción de una verdad. El que no ha probado lo amargo no se ha ganado lo dulce. Todos los cuerpos están en perpetuo flujo como los ríos, y hay partes que entran y salen de ellos continuamente. La modernidad ha sido muy importante en la libertad, pero ahora la libertad se ha desvinculado de la verdad y la libertad no puede permanecer sola sin degenerar en licencia. La licencia a su vez es la ruina de la libertad, porque entonces, como reconocieron Nietzsche y otros, toda la vida personal y social se convierte simplemente en la afirmación del poder. Si se quiere asegurar la libertad, el poder y la libertad misma, deben de rendir cuentas a la verdad. O como dice John Paul, la auténtica libertad se ordena a la verdad. Evolución personal. Son muchos los intelectuales que están intentando, mediante el uso de la lengua y palabras de lujo, de darnos una comprensión clara de lo que es la verdad, cuando un niño sabe la diferencia, porque tiene más sentido común que los adultos. No pido a nadie que crea en nada, sino que lo acepte como posibilidad si le resuena, y que descarte todo aquello que no le resuene, sin negarse a la posibilidad de cambiar de opinión en un momento determinado cuando se descubra más información. Yo no pienso igual que hace un año porque soy un ser vivo en constante evolución según la información que voy descubriendo y que a veces me hace cambiar de opinión. Una persona que siempre opina lo mismo está muerta, porque no investiga nada, sino que se agarra a dogmas inamovibles. El lado oscuro no quiere que investiguemos porque podríamos cuestionar sus afirmaciones falaces y mucho menos que cada uno piense por sí mismo. Economía. ¿Se avecina una gran inflación mundial? El presidente de la Fed, Jerome Powell, reafirmó la intención de su Banco Central de alertar una recuperación del mercado laboral amplia e inclusiva, y no subir las tasas de interés demasiado rápido, basándose únicamente en el temor a una inflación venidera. Sus palabras fueron las siguientes: no subiremos las tasas de interés de manera preventiva, porque tememos o porque temamos el posible inicio de la inflación. Esperaremos evidencia de inflación real u otros desequilibrios, dijo Powell en una audiencia ante un panel o comité de expertos de la Cámara de Representantes. Estados Unidos gana 850.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo sube al 5,9%. La creación de puestos de trabajo en junio se disparó más de un 50% con respecto al mes anterior, ya que un mayor número de personas se incorporó a la fuerza laboral a medida que la economía se sigue recuperando. Wall Street alcanza récord con sólidos datos de empleo en junio. Wall Street escaló nuevos máximos el viernes, con el S&P cerrando por séptimo día consecutivo, después de que los datos de empleo de junio mostraran una contratación sólida, pero una debilidad persistente en el mercado laboral que evitará que la Reserva Federal aumente las tasas de interés a corto plazo. Sube el precio del oro a pesar de las ganancias del dólar. Los precios del oro se movieron al alza, pero permanecen dentro del rango debido a un dólar fuerte. El oro se enfrenta a vientos en contra a medida que el dólar continúa subiendo. Dado que el oro se cotiza en dólares estadounidenses, un dólar fuerte genera resistencia para el oro, ya que se vuelve más caro en otras monedas. Retrocede el dólar desde sus máximos extremos. El dólar trató inicialmente de recuperarse un poco durante el curso de la sesión de negociación del viernes, pero luego retrocedió ya que el mercado puede haberse estirado un poco.
El dólar tocó máximos de 3 meses el jueves, pero cotizó dentro de rangos estrechos. Y yo necesito un traguito de agua. Si usted me perdona, porque hoy no tengo el vaso preparado. Un solo tuit de Elon Musk hace que se dispare el precio del hijo del Dogecoin. Si tiene un hijo. Ahora, Elon Musk lo hizo de nuevo. El precio de la criptomoneda Baby Doge, que es el nombre del hijo, ha aumentado un 228% en apenas un día, después de que el excéntrico multimillonario compartiera un divertido tuit. Cae la libra esterlina. La libra esterlina cayó el jueves después de que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, advirtiera contra la reacción exagerada al aumento de la inflación en Gran Bretaña. Los trabajos no han regresado aún en ninguna de las principales industrias de Estados Unidos. Ninguna industria importante de Estados Unidos ha recuperado su nivel de empleo anterior a la recesión en los 16 meses desde que la crisis sanitaria torpedeó el mercado laboral mientras la nación se acerca al Día de la Independencia. Escasez de mano de obra. Las empresas estadounidenses contrataron a la mayor cantidad de trabajadores en 10 meses en junio, aumentando los salarios y ofreciendo incentivos para atraer a millones de estadounidenses desempleados que se sientan en casa en una señal de la que la escasez de mano de obra se cierne sobre la economía. Dense cuenta que parecen noticias contradictorias, pero no lo son si las analizan detenidamente. Noticias militares. Estados Unidos entrega su fortaleza en Afganistán tras 2 décadas de guerra. Estados Unidos dejó este viernes la base aérea de Bagram, su principal instalación militar en Afganistán, en manos de las fuerzas afganas, un paso crucial en la fase final de la retirada de las fuerzas internacionales mientras crece la violencia en el país. El rápido ritmo de retirada se produce cuando la insurgencia talibán intensifica su ofensiva en todo el país, mientras que las conversaciones de paz en Qatar no han logrado un progreso significativo. Biden respalda quitar los enjuiciamientos por agresión sexual a los comandantes militares. El presidente de la corporación respaldó el viernes una recomendación de que los enjuiciamientos militares por agresiones sexuales se retiren de la cadena de mando y se entreguen a los fiscales independientes para servir mejor a las víctimas. Avión de carga Boeing 737 realiza aterrizaje de emergencia en el mar frente a Hawái. Un avión de carga Boeing 737-200 de hace 2 décadas, con 2 personas de a bordo, realizó un aterrizaje nocturno de emergencia en el Océano Pacífico frente a la costa de Honolulu, en Hawái, el viernes temprano. Ambos miembros de la tripulación fueron rescatados, citando información preliminar. Los pilotos habían informado de problemas en el motor y estaban intentando regresar a Honolulu cuando se vieron obligados a aterrizar el avión en el agua. Otros países. Derriban estatuas de la reina Victoria y la reina Isabel en Canadá. Los manifestantes derribaron estatuas de la reina Victoria y la reina Isabel II en la ciudad canadiense de Winnipeg, a medida que crece la ira por el descubrimiento de los restos de cientos de niños en tumbas sin nombre en antiguas escuelas indígenas. Irlanda se rebela contra el acuerdo fiscal de Biden. Irlanda se ha unido a una rebelión contra el acuerdo global de Joe Biden sobre el impuesto de sociedades, ya que busca mantener la tasa baja que la ha convertido en un refugio de la Unión Europea para los gigantes tecnológicos. China. Francia investiga a minoristas de moda por ocultar crímenes de lesa humanidad en Xinjiang. Los fiscales franceses abrieron una investigación sobre 4 minoristas de moda, sospechosos de ocultar crímenes de lesa humanidad en la región china de Xinjiang, dijo el jueves una fuente judicial.
Los bancos chinos acumulan divisas a una velocidad récord. La reserva de depósitos en moneda extranjera en los bancos chinos superó recientemente el billón de dólares por primera vez en la historia y los flujos en divisas no parecen detenerse. Esta situación, que preocupa a muchos economistas del país asiático, es el resultado de una serie de factores relacionados en su gran mayoría con la crisis sanitaria. España. Caída histórica del desempleo en España. En el mes de junio, el número de desempleados bajó en cerca de 167.000 personas menos. Es el mayor descenso mensual que se haya registrado según el Ministerio de Trabajo. El precio de la electricidad bate su récord anual este sábado. El precio de la electricidad en el mercado mayorista de España se situará hoy sábado 3 de julio en 94,23 euros el megavatio hora, un nivel insólito al tratarse de un sábado, día en que se reduce considerablemente la actividad industrial. El gato Aquiles acertó la victoria de España sobre Suiza. El gato ruso Aquiles, oráculo de la Eurocopa en San Petersburgo, pronosticó la victoria de España sobre Suiza este viernes en los cuartos de final del torneo. El gato oráculo se acercó a la escudilla de metal que está junto a la bandera de España, y esa fue la señal. Es uno de los más famosos gatos del Hermitage, de los muchos que viven en los terrenos del Palacio de Invierno de San Petersburgo desde el siglo XVIII. Confinados en Malta 31 universitarios vacunados en España. Un grupo de 31 estudiantes españoles están confinados en un hotel de Malta por haber dado positivo un pasajero del avión en el que viajaban. La mayoría estaban vacunados con la pauta completa al tratarse de alumnos de fisioterapia y haber trabajado con personal sanitario. De momento tendrían que mantenerse en aislamiento hasta el 10 de julio. El actor José Sacristán, Premio Nacional de Cine 2021. El jurado del Premio Nacional de Cine 2021 ha decidido este viernes 2 de julio, por unanimidad, conceder el galardón al actor José Sacristán. Hispanoamérica. Policía venezolana detiene a jefe de grupo de derechos humanos. La policía arrestó a Javier Tarazona, director del grupo no gubernamental venezolano de derechos humanos Fundaredes, 2 días después de que realizara una rueda de prensa en Caracas en la que alegaba vínculos entre miembros del gobierno y grupos armados ilegales en Colombia. Él y otros 3 fueron detenidos el viernes en el estado noroccidental de Falcón. Una explosión cerca de la plataforma de Pemex desata un incendio en la superficie. Un oleoducto submarino de petróleos mexicanos, Pemex, de casi 80 metros de profundidad, explotó al amanecer y desató un incendio a unos 400 metros de la plataforma Q-Sierra de la compañía estatal frente a la ciudad del Carmen, sin causar víctimas. La Tierra a velocidad mínima. La Tierra atraviesa este sábado 5 de julio el punto más alejado del Sol en su órbita de este 2021, un hito astronómico que se conoce como afelio y que tiene lugar cada año entre el 2 y el 7 de julio. Muchísimas gracias.